cómo escapar de las garras de una persona narcisista. Nos damos cuenta de lo destructivas que pueden llegar a ser estas personas cuando intentamos liberarnos de ellas. Pero muchas personas se preguntan cómo conseguirlo y qué sucede cuando el narcisista se da cuenta de que lo has descubierto. Y es normal estar preocupado por ello, ya que la naturaleza de este trastorno no es algo a tratar a la ligera. En el fondo, las personas narcisistas tienen una autoestima baja, pero la ocultan tras esa fachada de arrogancia, aparente amor propio y autoadmiración. Antes de conocer el cómo deshacernos de ellos y sus consecuencias, aclararemos los rasgos principales de las personas con este trastorno de la personalidad. Estas personas carecen de empatía, buscan y necesitan admiración por parte de los demás de forma constante. De ese modo se presentan como personas elocuentes, sociables, amables, perfectas. Estas personas están seguras de que son especiales por encima de los demás. Sueñan con poseer todo aquello que aumente la buena imagen, riqueza, poder, amor perfecto, etc. Tienen un sentido del derecho desmesurado y por ello pondrán sus necesidades siempre por encima de la de los demás, duela a quien duela. Por ese motivo son personas explotadoras en todos los sentidos, económico, emocional, en atenciones, etc. Su sentimiento de la envidia es patológico. La sienten por el éxito de los demás, por la belleza, por la inteligencia, hasta por detalles insignificantes. Las personas con esta patología son capaces de generar gran daño a sus víctimas y estas suelen ser desde una pareja a un subordinado, hijos, suegra, da igual. Las víctimas más frecuentes de estas personas son precisamente personas que poseen todo aquello que ellos carecen. Las víctimas suelen ser inteligentes. Si tienen buena posición social, mejor, o buenos contactos, belleza, nobleza y algo muy importante añadido a todo lo demás, que sería la empatía. Las víctimas de las personas narcisistas gozan de gran empatía y es a través de esta que el narcisista logra entrar en el corazón de la víctima, hacerse con el control y el abuso, jugando con este noble sentimiento tan poderoso. La empatía, esa gran virtud del ser humano, esa capacidad que tenemos para el cuidado mutuo, para la comprensión del amor y del dolor, para la tolerancia y la atención, pues ese es el punto débil con el que juega el narcisista. Y paradójicamente, las personas narcisistas carecen de empatía, así que esto genera un estado, un juego de manipulación injusto y tramposo, por el que el narcisista se hace pasar por una persona empática. En resumen, las víctimas de las personas narcisistas serán aquellas denominadas buenas personas, inteligentes, con dones, abiertas a la comprensión de los demás y la colaboración. Pero, ¿qué ocurre cuando la víctima se da cuenta? Cuando ésta siente que ya no puede más, que lo más profundo de su ser ha sido violado, aniquilado, cuando la percepción de sí misma ha sido socapada y la autoestima destruida. ¿Qué ocurre cuando el narcisista sabe que tú sabes cómo es? Cuando la persona narcisista pierde el control sobre ti y teme que desees exponerlo, prepárate antes, porque la guerra contra estos seres es una auténtica locura. Antes de perder a la víctima, el narcisista intentará recuperarla de diversas formas. Pero si esto no les funciona, si el narcisista sabe que lo has descubierto, nunca admitirá la verdad, ni cara a cara frente a la víctima. Todas sus armas, todo su trabajo de manipulación con respecto a ti y a todas las personas de repente dará frutos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que de alguna forma el narcisista ya está preparado para un momento así. Se pintarán a sí mismos como santos, actuarán con humildad, mostrarán un comportamiento pasivo-agresivo, logrando sin esfuerzo que el resto de las personas lo crean y se pongan de su lado. La persona narcisista no dudará en mentir, en adornar, en enrevesar, en hacerse la víctima.
y no hay límites en este proceso de autolimpieza de cara hacia los demás. Son personas capaces de derramar lágrimas de cocodrilo siendo muy convincentes, así es, y no sienten empatía, pero saben que los demás sí, y hacen un uso excesivo de esa herramienta cuando sabe que lo has descubierto. Por lo tanto, jugará con tu lado emocional. Buscarán de nuevo tu simpatía. Son persistentes hasta la saciedad, sin límites, hasta que te rindas, hasta llegar a hacerte sentir culpable, a ti que eres la víctima, porque al final de eso se trata el juego narcisista. Serás manipulado hasta que asumas las responsabilidades de los errores de ellos, que al final serán tuyos. Y por culpa de tus errores a él le hiciste sufrir, para finalmente acabar olvidando todo el dolor que te hizo pasar, para acabar creyendo que tú eres el malo o la mala, que te has equivocado. Pero, ¿qué pasa cuando no caes en esa trampa? Porque quizás ya has sufrido bastante, porque quizás ya no crees toda esa fachada de mentiras, porque quizás ya has visto y sufrido su peor cara. Para escapar de una persona narcisista, debes estar preparado para controlar tus emociones. Esa es la clave para salir del abuso. Entiende que lo que alimenta el abuso del narcisista es tu atención. Eso es lo que te hace vulnerable. Es tu atención. De ahí que la mejor forma es alejarte, hacer que se muera de hambre, cortar el suministro. Cuando se despoja al narcisista de la atención, pierde su mejor arma y más importante. En el fondo, la persona narcisista teme las amenazas, el ser descubierto, desenmascarado ante los demás. Así que si teme que lo hagas, entrará en cólera y usará 1001 formas de venganza para manipularte. Enfrentarse a una persona narcisista no es buena idea. Sinceramente, hablamos de personas que no tienen reparos en jugar sucio y desplegar un abanico de herramientas de manipulaciones que la persona empática no sería capaz. Así que la desventaja está servida y el sufrimiento de la víctima podría provocar un daño irreparable. Y sin embargo, la persona narcisista continuará su vida con sus mentiras, con su tapadera, con personas que la apoyen, y al carecer de empatía no sentirá ni un apéndice de dolor por el daño realizado. Pero sin embargo, la víctima, además de salir dañada psicológicamente, acabará hasta llegando a sentir emociones negativas como culpabilidad, arrepentimiento, etc. Entonces, lo mejor es escapar, aplicar lo que los especialistas denominan contacto cero. Será durísimo, ya que el deseo será caer en la trampa del narcisista, o bien, si ya hemos abierto los ojos, necesitar un enfrentamiento, coger a la persona cara a cara y decirle toda la verdad, y hablar con el resto de personas en común y hacer lo mismo. Pero de veras que no, la lucha será encarnada y sangrienta, y la persona narcisista siempre gana. Ganará siempre porque así es su vida, así es su conducta, su juego. Hasta disfrutará al ver a su víctima sufrir y perder la compostura. Pero sí, amigos, a pesar de todo, tenemos una buena noticia. Existe un punto débil en las personas con esta patología, un punto débil que les hará sufrir hasta rabiar. Y es el corte de su suministro. El silencio los mata, los anula. El silencio es el corte de suministro que les aportaba toda la fuerza, todas las herramientas. Y esta acción por parte de la víctima tiene un doble efecto. ¿De qué se trata? Pues se trata de la autosalvación y el de la venganza. Yo no soy partidaria de andar por la vida realizando venganzas, pero de forma indivisible e inevitable, cuando la víctima actúa de este modo para acabar con el abuso narcisista, se produce al unísono ese doble efecto. Entonces, es posible deshacerse del vínculo con el narcisista. No será fácil y es indispensable estar preparado mentalmente. Será bueno
e incluso necesario tener un buen sistema de apoyo e incluso haber acudido a ayuda profesional para tenerla durante ese proceso. También será bueno no dar pistas a la persona narcisista mientras se planifica el escape. Si se dan cuenta, podrían volverse acosadoras, controlando cada movimiento de la víctima y bloqueando la posibilidad de libertad. Y para acabar, debes saber que cuando aplicas el contacto cero con la persona narcisista, deberás prestar atención a sus monos voladores, ya que estos, al servicio del narcisista, se pondrán en marcha para robarte información útil para trasladársela a él. Útil en el sentido destructivo hacia ti o manipulatorio. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Es necesario entonces cortar el contacto también con los monos voladores? Pues sería conveniente, pero sincera y realistamente, en muchos casos no es posible. Entonces hay que restringir la información con estas personas, información que deje al descubierto nuestro estado emocional, el dónde estamos, nuestras redes sociales, personas con las que nos relacionamos, etc. ¿Y quiénes serán o quiénes podrían ser esos monos voladores? Pues ojo, porque podrán ser personas queridas, personas que muy seguro su intención no sea la de dañarnos conscientemente, desde padres, amigos, familiares, y esas personas son las que tú bien sabes que tienen un buen contacto y relación con la persona narcisista. Así que sé fuerte, prepárate, no solo para afrontar el escape en el que tendrás que mantenerte firme y seguro, sino para gestionar desde un nuevo punto de vista tu privacidad, por tu seguridad. No te rayes por lo que los demás puedan pensar sobre ti. Céntrate en vivir tu nueva vida en libertad. Conoce gente nueva desde ese nuevo estado de autoamor y cuidado. No dejes de creer que existen personas maravillosas y sigue amando y poniendo en práctica tu empatía contigo mismo y con los demás. Y un consejo que te librará de una gran parte de relaciones tóxicas. Entiende ya que las relaciones de todo tipo han de crecer despacio, florecer poco a poco. Pronunciar un te quiero o un te amo o halagos fáciles podrían esconder solo una necesidad y no una verdad. Suscríbete ahora. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Kimono Rojo.